El llanto en la escuela rural. Esto me pasó cuando estaba haciendo el servicio social en una escuela rural en el estado de Michoacán. La comunidad era pequeña, de esas donde todos se conocen y las leyendas locales se transmiten de boca en boca. Yo estaba ayudando a restaurar algunas aulas en una vieja escuela primaria que llevaba años cerrada. Me asignaron un cuarto que antes servía como bodega, y aunque el ambiente era algo denso, realmente no le di mucha importancia. El edificio principal de la escuela tenía más de 70 años y había sido abandonado porque, según los vecinos, pasaban cosas extrañas en las noches. Así que pensé que solamente era la típica historia para asustar a las personas nuevas. El primer par de noches fueron tranquilas, pero al tercer día empecé a notar algo que me incomodó. A eso de las 2 o 3 de la mañana, justo cuando me estaba quedando dormido, escuché un sonido extraño. Era un llanto suave, casi como el de un niño pequeño, pero el grito era muy contenido, como si viniera de alguien tratando de no ser escuchado. Lo primero que pensé fue que algún vecino estaba cuidando a algún bebé, pero al día siguiente pregunté a la gente de la comunidad y me dijeron que no había ninguna casa tan cerca, solamente monte. La siguiente noche el llanto volvió. Esta vez era más claro, como si viniera de dentro de la escuela. Decidí levantarme y con una linterna salí a revisar el edificio. A pesar de lo desgastado del lugar, no había corrientes de aire ni ruidos habituales que pudieran causar ese sonido. Al pasar por una de las aulas antiguas, noté algo raro. En el rincón más alejado, donde la pintura estaba descarapelada y la humedad había dejado manchas oscuras, vi una pequeña huella de pie marcada en el polvo. No estaba sola, había varias, como si un niño hubiese caminado descalzo por el lugar. Al día siguiente hablé con un maestro que llevaba más tiempo en el pueblo. Al principio evitó el tema, pero luego me contó algo que me dejó con mucho miedo. Hace unos 30 años, una niña de la comunidad había muerto en circunstancias trágicas. La escuela estaba en su peor momento, sin recursos y en mal estado. Durante una tormenta fuerte, parte del techo colapsó y la niña quedó atrapada en una de las aulas. Dicen que su espíritu nunca encontró paz y que algunas noches su llanto se escucha en los pasillos. Intenté mantenerme escéptico, pero esa última noche en la escuela fue la peor. Cerca de las 3 de la mañana el llanto regresó, pero esta vez acompañado de pasos pequeños que resonaban en el piso de madera. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Apagué la lámpara y me quedé en silencio, escuchando como alguien giraba la perilla de la puerta, intentando entrar. El frío que sentí en ese momento era diferente a cualquier otra cosa que haya experimentado antes. Me paralicé, sin atreverme a moverme. La perilla de la puerta dejó de girar, pero lo siguiente que escuché fue un susurro. No me dejes sola. La voz era de una niña y sonaba tan cerca como si estuviera al otro lado de la puerta. No supe qué hacer, así que simplemente me quedé quieto hasta que todo quedó en silencio otra vez. A la mañana siguiente recogí mis cosas y me fui antes de que amaneciera. Nunca volví a esa escuela. La historia no es espectacular ni tiene grandes apariciones, pero cada vez que recuerdo esos llantos me pregunto si realmente era solo una historia o si algo más quedó atrapado en esos salones, repitiendo su tristeza en la oscuridad. El niño en la casa de adobe. Mi tío siempre ha vivido en un rancho en las afueras de un pequeño pueblo en Jalisco. Su casa es de esas antiguas, de adobe y de tejas, rodeada de árboles y de caminos de terracería. Cuando éramos niños, mi hermana y yo solíamos pasar los veranos allí. Era el típico lugar tranquilo, alejado de todo,
donde el tiempo parece ir más lento, pero había algo que siempre me ponía los pelos de punta: el cuarto al fondo del pasillo. Nadie entraba allí. Estaba cerrado con llave y mi tío nos decía que era solo un cuarto de triques viejos y no servía para nada. Una noche, mientras todos dormían, escuché lo que parecía ser un susurro. Era una voz infantil, apenas perceptible pero clara. Al principio pensé que era mi hermana hablando entre sueños, pero luego me di cuenta de que provenía del pasillo. Me acerqué a la puerta de nuestro cuarto y desde la rendija vi algo que me dejó sin palabras. La puerta del cuarto prohibido estaba entreabierta, algo que nunca había pasado. Me armé de valor y salí en silencio, esperando no hacer ruido. A medida de que me acercaba, escuchaba claramente a un niño llorar suavemente. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la luna que entraba por la ventana dejaba ver la silueta de un niño parado frente a la puerta entreabierta. Llevaba un pantalón corto y una camisa vieja como de otro tiempo. Estaba de espaldas, mirando hacia el interior del cuarto. Yo me detuve, sin atreverme a moverme más cerca. Entonces, con una lentitud aterradora, giró la cabeza hacia mí, pero no completamente, solo un ligero movimiento, lo suficiente como para que pudiera ver que su cara estaba cubierta como de sombra, como si el rostro no tuviera una forma definida. Y entonces susurró: ¿Por qué no me dejan salir? De pronto corrió hacia un lado y desapareció en la oscuridad del cuarto. Corrí de regreso a la cama temblando y no le dije nada a nadie. Al día siguiente decidí contarle a mi hermana lo que había visto, pero para mi sorpresa no parecía sorprendida. Me dijo que ella también había oído un niño por las noches, pero que pensaba que era solamente el viento. Ese día no aguanté la curiosidad y le pregunté a mi tío sobre el cuarto al fondo del pasillo. Se puso serio de inmediato, con voz baja, casi como para no atraer lo que habitaba ahí. Me dijo que cuando compraron la casa, les contaron una historia sobre un niño que había vivido ahí. La madre del niño, al parecer, lo mantenía encerrado en ese mismo cuarto, porque tenía algo malo. El niño murió de alguna enfermedad, o al menos eso es lo que decían, y desde entonces nadie se atrevía a abrir la puerta. Mi tío no dijo más, pero la tensión en su mirada me dejó claro que él también había visto algo raro. Esa noche traté de dormir, pero el silencio de la casa era abrumador. De pronto sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos y allí en la esquina más oscura estaba el mismo niño, parado, mirando hacia mí. Esta vez no dijo nada, solo se quedó ahí, con esa figura borrosa que parecía desvanecerse y reaparecer al ritmo de mi respiración agitada. Sentí un frío insoportable, como si algo estuviera quitándome la energía. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo que era solo un mal sueño, pero el sonido de pequeños pasos recorriendo el cuarto me hizo saber que no estaba solo. Nunca volví a esa casa. Mi tío murió hace unos años y la casa quedó abandonada. Los pocos vecinos que quedan dicen que a veces, en las noches sin luna, se escucha el llanto de un niño que nunca encontró la salida. Esos rincones oscuros de las casas viejas siempre guardan secretos, y algunos, como el de ese niño, se quedan atrapados, esperando que alguien los libere o se quede con ellos para siempre. Los niños de Guanajuato. Esto me pasó cuando visité Guanajuato por un tema de trabajo. Tenía que quedarme una semana y decidí rentar una pequeña casa. Estaba cerca del centro, pero lo suficientemente apartado para que por la noche solo se escucharan grillos y el viento.
Los vecinos me comentaron que esa casa había estado vacía durante muchos años y algunos mencionaban que los niños a veces se dejaban ver. Al principio pensé que era una forma de asustar a los que íbamos de visita, pero después de lo que viví, nunca más volví a dudar de esas historias. La primera noche fue tranquila, pero desde la segunda empecé a notar cosas muy raras. Justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, me desperté al escuchar risas suaves. Parecían de niños, pero sonaban lejanas, como si vinieran desde algún rincón profundo de la casa. Pensé que tal vez eran los hijos de algún vecino jugando, pero las risas no eran normales. Tenían algo distorsionado, casi burlón. Me levanté para asomarme por la ventana, pero no había nadie afuera. La calle estaba vacía, sin nada raro. La tercera noche fue peor. Esta vez, además de las risas, escuché pasos en el pasillo. Eran pasos cortos, ligeros, como los de un niño corriendo descalzo. Con mucho miedo encendí la luz y cuando abrí la puerta de mi cuarto, vi que en el suelo había huellas pequeñas que parecían salir de una de las habitaciones vacías. La seguí, sintiendo cómo el frío me calaba hasta los huesos. Las pisadas llegaban hasta la sala y de repente se detenían. En el silencio absoluto, escuché un murmullo. ¿Quieres jugar? Era la voz de un niño, pero sonaba sin vida. Sonaba como si viniera de un lugar donde la esperanza no existe. No pude dormir el resto de la noche. Apenas amaneció, salí a comprar un café a la tiendita de la esquina. La señora que atendía me miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Los escuchó, verdad?, me preguntó. No hizo falta que le dijera nada. La expresión en mi cara lo decía todo. Ella me contó que hace mucho tiempo esa casona había sido un orfanato improvisado y que durante una epidemia muchos niños murieron ahí, pero que sus almas nunca se fueron. Están atrapados buscando a alguien con quien jugar, dijo mientras se persinaba. Decidí quedarme solo una noche más, solo por compromiso con mi trabajo, pero esa última noche fue algo que jamás voy a olvidar. A las 3 en punto de la noche, se escuchó un golpe seco en la puerta de mi cuarto. Temblando de miedo me acerqué y al abrir la puerta vi algo que me heló la sangre. En el fondo estaba una muñeca vieja, con la cabeza ladeada y la ropa rasgada. Antes de que pudiera reaccionar, la luz del pasillo parpadeó y al fondo vi una figura pequeña. Era un niño, o al menos es lo que parecía, pero su rostro estaba muy borroso, como si su piel estuviera envuelta en sombras. Estaba de pie, inmóvil, observándome, y sus ojos eran como dos pozos oscuros que transmitían una desesperanza indescriptible. De repente las risas volvieron, esta vez más cercanas y retorcidas. La figura del niño corrió hacia un lado y se desvaneció. Los murmullos empezaron de nuevo, repitiendo Juega con nosotros. una y otra vez. Me quedé paralizado, sintiendo una presión en el pecho que casi no me dejaba respirar. De repente sentí un tirón en la camisa, como si una mano invisible intentara llevarme hacia la oscuridad. Salí corriendo sin pensarlo dos veces, dejando todas mis cosas ahí. Al día siguiente solamente pasé a recoger mis cosas. Todavía puedo oír las risas en mis pesadillas y sé que en ese lugar los niños siguen esperando que alguien juegue con ellos, tal vez para siempre.